profesor, bueno, trabajar, hacer efectivo el horario de trabajo y bueno, ir viendo si sacamos las cosas para adelante. Eh, yo para el otro viernes tengo pensado una actividad evaluativa con temas ya del práctico 1 y 2. Así que voy a presentar unos problemitas allí para que lo trabajen y nos envíen cosas que vamos viendo cómo van escribiendo, cómo se van expresando, cómo van argumentando, digamos, las demostraciones. Así nosotros podemos emitir opinión acerca de esa situación. Así que atento a eso, entonces yo sugiero eso, ¿no? De que hagan efectivo el tiempo en que están con el profesor ahí de práctica, que hipotéticamente él está por ahí más de 2 horas, y bueno, allí utilicen eso y vamos a poner los horarios de consulta ahí, todavía no sé si el profesor lo ha publicado, pero yo quisiera que efectivicen ahí porque son poquitos, o sea, un horario de consulta está pensado para materias que tienen 100 alumnos y no se puede atender a todos porque tienen 100, entonces algunos van a la clase de consulta y eso, pero en este caso prácticamente ustedes tienen atención personalizada. Entonces tratemos de aprovechar eso. La evaluación, la actividad evaluativa que tengo pensado, bueno, es con ánimo de ir sumando puntos. Entonces, yo veo a la gente que está trabajando, la gente que se está esforzando, y bueno, vamos viendo qué es lo cómo van avanzando, cómo van evolucionando, porque todo esto es para que, o sea, mi punto de vista como profesor es tratar de minimizar los obstáculos que ustedes tienen para que finalicen la carrera. Bueno, y ahí, ya que Dios bendiga, cada uno hará un esfuerzo y, y bueno, esa es la idea. Yo trato de, como digo, quizás que por ahí es tratar de evitar de ponerle palos en la rueda, pero sí, yo, como les digo, yo analizo después. Para mí la evaluación es algo continuo, voy viendo, digo, la gente está, la gente viene, se preocupa, a pesar de todas las vicisitudes que estamos pasando con esta situación, por ahí uno le muestra un apunte y mientras lo va desarrollando y discutiendo saltan errores, pero entonces uno valora eso, ¿no? Uno valora de que después uno sale y tiene que seguir acomodando y es una cosa que no termina nunca. Y la verdad que eh, yo no estoy de acuerdo con el sistema, ¿no? El sistema nos larga a decir, bueno, a ver, ven las clases virtuales y no se preocupó si nos proporciona los recursos o no. Entonces, esto también a algunos los hagamos en computadora. Las computadoras salían 30.000 pesos antes de la pandemia y ahora están, pero una que te soporte varios programas abiertos tiene que ser más o menos una buena. A mí me agarré con una i3 y me quedé ahí. Ahora ya están por la i8 y 9 y esas cosas. Entonces, bueno, pero uno dice, vamos para adelante, no vamos a ser nosotros los que perjudiquemos a los alumnos, sino que vamos a poner nuestro esfuerzo, vamos a tratar de brindarle lo mejor que se pueda en la medida de estas cuestiones,
como les digo, yo antes era muy criticón, creo que lo sigo siendo. Pero por ahí se dicen, bueno, tenemos todo, están los protocolos, pero uno ve que los protocolos no funcionan, son un desastre. Y bueno, como les digo, a nadie nos toca. Si antes, cuando la situación era normal, le cuesta darnos marcadores y borradores para las pizarras, que cambiaron de tiza a marcador, imagínense ahora. Y bueno, no todos tienen. Yo, gracias a Dios que justo agarré este servicio, tengo una conexión mínima, digamos, no sé si son 10 megas, 15 megas, 20, no me acuerdo ya, pero fue ahí que si no la agarraba, no sé cómo iba a ser verdaderamente. Y así también me pongo en el lugar de ustedes. La cosa, según la región donde están ubicados en Salta, la comunicación se puede complicar. Pero como les digo, yo valoro el esfuerzo y tratemos de hacerlo mejor. Y esto es perseverar, o sea, como dice el proverbio japonés, tarde o temprano la perseverancia derrota la inteligencia, porque acá no es solamente la inteligencia, sino perseverar, hacer el esfuerzo, esforzarnos. Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase. Ahí le dejo mi correo por cualquier cosita. Si bien es cierto es asincrónico, pero de tanto en tanto lo estoy leyendo y ahí si tengo a mano las cosas que están pidiendo, al toque de responder. Y si por ahí no tengo a mano, bueno, lo que pasa es que uno dice, bueno, después contesto esto y al final uno termina olvidándose, sobre todo piensan en nosotros que tenemos una edad diferente a la que tienen ustedes. Bueno chicos, vamos, hoy, para la clase de hoy, hay conceptos importantes que me gustaría que discutamos y que, como digo yo, que si están prestando atención, que estas cosas ya les queden claras, que estas cosas, ya en este momento ustedes dicen, me siento a estudiar, estoy frente a la compu, pero estoy estudiando. Y con esta explicación, más o menos ya me puedo dar vuelta, ustedes podrían hacer una prueba, ir a estudiar solo el mismo tema y ver qué pasa, o bien ahora con esta discusión y debate que presentamos, y ver qué pasa y comparar. Es decir, no, la verdad que he ahorrado tiempo escuchando la clase, o he perdido más tiempo, y así. Es decir, bueno, así fue más rápido, ¿no? Ya con esto entendí, si me pongo a leer solo, quizás hubiera tardado. O sea, tienen que hacer ese trabajo. Es decir, si leo solo, tarde 3 horas, si vine a la clase, resulta que tardé 1 hora. O al revés, vine a la clase y tardé 4 horas. Me fue peor, pero digamos que eso tiene que, uno como profesor tiene que saber, y si no hay interacción, no vamos a saber. Como yo les dije, yo no tengo el problema de pasar el apunte que tengo, pero como van a ver ahora, yo mismo, a medida que uno desarrolla la demostración, uno dice, no lo hubiera escrito así, ¿no? Y el tiempo para reescribirlo, uno no lo tiene. Bueno, entonces, vamos a pasar a nuestro tema. Voy a compartir pantalla.
yo ya tengo acá en mi pantalla completa eh, el apunte, no sé si lo están viendo. Sí, Sí, profe, bien, se ve. perfecto. Bien, estamos, bueno, tengo a Ricardo acá, Tolaba, Alejandro, y ¿cómo era tu apellido? Seoane, ¿Ya? profe. Sebane, ¿no? Ya te iba a decir Seazone, ¿no? Seoane, Seoane. Bueno, también por ahí yo soy medio vago porque ustedes saben que justamente lo que le dije, ¿no? Si estamos debatiendo un tema y yo digo, bueno, más o menos entendí las ideas principales, ahora viene el proceso de memorización. O sea, tengo la idea, memorizo cosas que eso ya les queda a ustedes en sus archivos mentales, digamos, en sus discos duros mentales, podríamos decir así. Y eso es importante, porque si no hacen ese proceso de memorización, bueno, después cuando a la hora que quieran juntar material o ir a rever estas cosas, van a perder tiempo. Entonces, eso es importante. Si algo les queda claro acá, bienvenido sea, y ahí ya dirían, ahora aplico el proceso de memorización. Bueno, entonces, habíamos visto resultados importantes, creo que aprendimos bien por qué los naturales, los racionales y cualquier cantidad de productos cartesianos finitas que podría ser de ellos tienen medida nula. Y el conjunto de Cantor tiene medida nula, y creo que, bueno, acá que tengo la pizarra, voy a aprovechar. La idea de Cantor es esta. eh, Comienzo con el intervalo 0,1 y le saco el tercio medio. Entonces, al sacar el tercio medio, y acá podría ser esto, pensemos, aceptemos que este es el tercio medio, o sea que acá es un tercio y acá es 2 tercios. Entonces, este sería C sub 0, podríamos decir, el Cantor 0. Bueno, en realidad el Cantor es el conjunto cuando yo hago un proceso de abstracción hasta el infinito. Entonces, parto del intervalo 0,1 y me vengo a un segundo paso y me quedo con estos dos cerrados. Y ahí ya estaría con el Cantor en la iteración. Bueno, si comencé con el C sub 0, acá estoy en iteración 2. Repito el mismo procedimiento. El Cantor es uno de los fractales geométricos más simples que se conocen. Le saco el tercio medio a la que quería, y la idea es que tengo esto. Y estoy en el C sub 2. Y como le dije, si me voy al infinito, con este proceso, allá en el infinito, y más allá, como diría Butzlayer, tengo el conjunto de Cantor. Que el conjunto de Cantor es no numerable, o sea, como ya lo comentamos, el cardinal es A1. Pero lo sorprendente
es que a pesar de ser no numerable, él tiene medida exterior del ED 0. Y entonces, bueno, que yo diga, bueno, este era numerable. Y que numerable, cuando me preguntan cuál es la medida exterior del ED, yo decía 0, estaba bien, porque decía, bueno, dentro de todo es numerable. Pero que sea no numerable, ahí el cortocircuito, en aquellos tiempos históricos que se venían estudiando estas cosas, significó, digamos, un gran debate. Entonces, claro, fíjense que acá la construcción geométrica del Cantor es tan simple que uno puede ir cuántos conjuntos me van quedando. Y acá tenía uno, acá tengo dos, acá tengo cuatro, y así sucesivamente. En la próxima le saco el tercio medio a este cerrado, le saco el tercio medio a este cerrado, tengo eso, le saco el tercio medio a este cerrado, tengo esto, le saco el tercio medio al cerrado de arriba, tengo esto, y ya estoy con el C sub 3, y tengo 4, 8, ¿no? 8. Y como parece bien que uno dice, bueno, ya estoy viendo alguna ley, algún patrón. Así que uno dice, bueno, si esta idea sigue, podría usar alguno de los principios de inducción, ya sea la primera versión o la segunda versión, y decir, bueno, en el proceso enésimo más 1, voy a tener tantos subintervalitos que me van quedando a medida que le voy sacando ¿cómo se llama? El tercio medio. Le saco el abierto del medio y me quedan dos cerrados. Y entonces, bueno, me voy hacia el infinito y hago un proceso de abstracción y uno dice allá en el infinito tengo el conjunto de campos. Bueno, y ese tipo de cosas es lo que estudia medida de integración, o bien como se dice, análisis real. Luego uno viene y define la función de Cantor, como creo que está en el práctico. Y bueno, tiene el intervalo 0, 1, y lo primero que tiene es una recta lineal. Y después viene el C sub 1, claro, ya tiene los dos intervalitos. Voy a dejar ahí. Y la define como la recta lineal constante en el intervalo que saqué y en la recta en el otro intervalo que me queda. Y así, cuando vengo a esto también lo mismo. Estoy teniendo como una especie de pendiente ahí constante donde voy sacando y la recta, y así voy subiendo con ciertas medidas que le doy, con ciertos valores, mejor dicho, porque no confundamos con el concepto de medida que estoy usando, y voy teniendo este tipo de escaleritas con pendiente así. Y claro, entonces acá viene, tengo una pendiente allí, tengo una pendiente, en la próxima ahí se hace constante, tengo una pendiente ahí, acá se hace constante, que era lo que ya tenía, acá donde me quedó algo tengo una pendiente,
acá donde tengo vacío se me hace una constante, y acá vuelvo a tener una pendiente. Y así tengo una sucesión de funciones, esta es la F1, esta es la F0 para ser coherente, F1, y en el caso de que, bueno, tengo esta, la F2. Y tengo en el infinito, se define la función de Cantor, la función endiablada de Cantor, como dicen algunos, porque claro, me comienzan a preguntar, ¿esa función es continua ya? ¿Es o no es? Bueno, y uno se hace un lío, ¿no? Y bueno, como yo les dije la clase pasada, una de las funciones acá con las que intentamos trabajar son las que no se pueden dibujar. Como por ejemplo la famosa función de Dirichlet, que viene dada, por ejemplo, la voy a definir desde 0, 1 a los reales, y la voy a definir, por ejemplo, que sea 1 en x irracional y que sea 0 en x racional. Entonces no la podré dibujar porque no sé cuántos irracionales hay, una cantidad no numerable acá de irracionales. Entonces tengo puntitos acá y tengo puntitos arriba. Y ahí comenzamos a jugar con el concepto de decir, ¿tiene integral esto? ¿No tiene? Si tiene, ¿cuánto vale? Y yo ya les había adelantado que la idea acá es que si estoy con la integral de Riemann, esto no existe. Si ahora estoy con la integral de Lebesgue, la integral va a ser 1. 1, y observen porque está definido sobre, o sea, aquí el valor 1 es para los irracionales, y los irracionales son no numerables. Y acabamos de aprender que los racionales, está bien, tienen medida nula. Así que justamente cuando estudiamos la teoría de Lebesgue, los conjuntos que tienen medida nula para nosotros no nos afectan porque justamente su medida es nula. Y la integral de Lebesgue se define aplicando los conceptos de medida. En cambio, esta tenía que ser, acá yo tenía una función continua y una función con una cantidad de discontinuidades que me gustaría que sean finitas para que yo pueda ir calculando el área, pero bueno, acá pierdo porque la cantidad es no numerable de discontinuidades. Y otra pregunta, esta función directamente tiene una cantidad no numerable de discontinuidades, por lo tanto, Riemann lo siento mucho. Acá no puedo hacer, no voy a poder calcular. Y entonces ya comenzamos a meternos en ese tipo de cosas, ¿no? Y manejamos por ahí el concepto de continuidad relativa, porque otra pregunta podría ser, no, ahora pensé en Q nada más y te pregunto si la función es continua, es Q.
ya estoy hablando de la continuidad relativa al conjunto, que podría cambiar si yo cambio, por eso es relativa, que podría cambiar si yo cambio el conjunto. O sea, acá estaban todos reales 0, 1, dije que la F no era continua. Pero si yo de pronto digo, no, olvídate de los irracionales del 0, 1. Piensa solo en los racionales. Y bueno, ahí ya nuestro pensamiento tiene que cambiar. Nuestro pensamiento tiene que cambiar y uno dice, bueno, si solo pienso en los racionales, la función es constante. Ya no está en esto. Y una función constante es continua. Pero claro, ya cambié el conjunto de referencia, ¿no? Y bueno, todas esas cositas son las que nos preocupan que nos vayan quedando claras. Y muchas veces ese tiempo que le dedicamos a este estudio, otra gente no lo tiene para estudiar, y entonces dice, no, vamos, acá, cuando quieras sacar el límite de la función compuesta, vos pones a la f de x y andate con el límite, mételo allá arriba, el f de x directamente, y no se preocupó porque podía hacer eso. Bien, entonces, acá un resultado claro. Yo dije que estos conjuntos tipo G sub delta, en esta materia eran importantes. Porque los tipos G sub delta y los tipos F sub sigma se los definía acá, así como límite superior de conjunto y límite superior de sucesiones, o sea, límite superior de sucesiones de conjunto y límite superior de sucesiones de números reales. Eran conceptos que uno los ve acá, digamos, y de acá se los lleva para otras materias. Lo mismo, si bien es cierto, en topología podría estudiar más de esto, pero yo veo que acá en esta materia los tipos G sub delta y F sub sigma son de fundamental importancia. Y bueno, los tipos G sub delta era intersección numerable de conjuntos abiertos. Y ahí estaban caracterizados. Y bueno, ya me dicen eso. Si yo aprendí la definición del tipo G sub delta, estamos hablando del mismo idioma. Y entonces ahora fíjense este resultado, porque cuando la gente puede decir, y estudiaste la medida, la teoría de la medida, gente que como nosotros no tienen el tiempo que estamos teniendo para estudiar, bueno, verdaderamente medio que le cuesta aceptar ciertas cosas porque no le dedicó el tiempo a un estudio. Justamente esta materia es una introducción a la construcción de la teoría de la medida, usando el punto de vista clásico. Y bueno, son horas que nosotros le dedicamos al estudio de estos temas, que cuando vamos por ahí a algún lado, leemos algún trabajo y decimos, bueno, acá tomé la medida que yo le doy, y uno dice, bueno, eso yo ya más o menos estudié. Entonces, fíjense acá, ahora, por ejemplo, hay un conjunto abierto G, a mí me dan un conjunto de Rn. Siempre, como les digo, pensemos en R1, en R2 y en R3. Pero la idea, con argumento inductivo para N, básicamente es la misma. Quizás tengamos que trabajar un poquito más, como yo le había mostrado en la demostración de que para cada intervalo I que era cerrado existía un I sombrero y tomaba el interior de ese I sombrero.
porque yo en la recta real me fui para las dos mitades y bueno, sumaba la mitad de epsilon en cada lado y cuando sacaba la medida me quedaba un epsilon enterito. En cambio, cuando me paso a R2, como discutíamos allí, ya tengo área. Entonces, si quiero acomodar la demostración, tengo que decir, bueno, no sé, ahora voy a tener que multiplicar el epsilon que me quede abajo por el epsilon que le estoy agregando arriba. Y me va a quedar epsilon al cuadrado. Y yo quisiera que me quede epsilon, capaz que diga, bueno, voy a sumar la raíz la mitad de la raíz de epsilon en ambos lados a ver qué pasa. Pero como di, eso ya debería ser exigente con la demostración, porque nosotros sabemos que acomodar el epsilon en definitiva es para dejar más elegante la demostración que estoy haciendo. Lo que me interesa es que haya un epsilon y el epsilon que sea tan pequeño como yo quiera, porque yo lo voy a hacer tender a cero. Pero siempre uno quiere que quede elegante la demostración. Por eso en la que yo hice puse la mitad del epsilon para que me quede el epsilon, pero en realidad si me quedaba dos epsilon igual estaba bien. Bueno, entonces ahora acá hay un resultado importante. Si yo tengo un conjunto E dentro de los reales, pensemos así, entonces me doy un epsilon, tiene que existir un conjunto abierto tal que E esté contenido en ese conjunto abierto y la medida exterior de B de ese abierto sea menor o igual que la medida exterior del conjunto E más el epsilon que medí. Entonces, esa idea es importante, ¿no? Esa idea es importante porque ya los resultados, cuando digo yo, a mí me interesan, quizás porque yo tengo más tendencia a decir, bueno, primero me interesa la idea intuitiva. Entonces, me dan un voy a dibujar donde yo puedo dibujar. En este caso, R2. Me dan un E. ¿Qué es el que me dan un epsilon? Me dan un epsilon. Dice, cualquiera sea el epsilon que yo me dé, hay un conjunto abierto, que lo contiene a él, o sea, tengo que conseguir un abierto que lo contiene a él, de modo tal de que la medida exterior de G es menor que la medida exterior de E más el epsilon que medí. Y bueno, entonces ya estoy caracterizando, ahí entonces de nuevo vienen las ideas. El E podría ser, qué conjunto raro podría ser, sin embargo, bueno, yo lo dibujé ahí como uno sencillo, del plano, pero podrían ser como, no sé, un Cantor unión con otra cosa, un Cantor en dos dimensiones, ¿no? Un Cantor en dos dimensiones, o sea, primero tengo el cuadrado, C sub 0, le saco el tercio medio, C sub 1, bueno, le saqué el tercio medio a este y el tercio medio a este, pero como ahora estoy en el plano, me va quedando eso. Y repite el procedimiento para el infinito. Bueno, acá por eso yo digo, bueno, miren, podrían ser, ¿qué conjunto podrían ser?
Pero ¿qué hacen matemáticos justamente? Me consigo un abierto. ¿Por qué? Porque los abiertos son las cosas de la topología usual. Yo vengo con la definición de límites reales y digo, bueno, me consigo una bola abierta, una bola de centro, supongamos X sub 0 y radio delta. Si estoy allí, el f de x menos el f de y tiene que estar en el entorno reducido de centro fx sub 0 y la bola y radio epsilon para la definición de límite, por ejemplo. Y trabajo con los abiertos de los reales, con los abiertos de R2, con los abiertos de R3. ¿Por qué? Porque eso es lo más habitual para mí. Entonces, ¿qué hacen estos tipos que han estudiado la teoría de la medida? Mira, yo podría tener unos conjuntos recontra raros, pero yo comienzo a caracterizar estas ideas con las cosas que yo conozco. Y se supone que yo conozco los abiertos, son más conocidos para mí. Entonces, no me va a importar quién sea el E, podría ser tan un conjunto muy extraño, pero yo me consigo un abierto que me contiene y la medida exterior del abierto es menor o igual que la medida exterior de E más epsilon. O sea, ya comenzamos a tirar resultados. Que bueno, y si este resultado lo quiero usar, más vale que entienda la demostración. Bien, entonces vamos a la demostración. Por definición, la medida exterior del EB es el ínfimo de los sigma C sobre todos los C, donde los C eran los cubrimientos, la familia de cubrimientos, y los C tenían intervalos cerrados, ¿sí? Tenían intervalos cerrados. Recuerden que en toda la teoría de la medida, nosotros comenzamos a trabajar con estos I, y si estoy en el plano con estos I, y si estoy en el espacio con estos I. Y bueno, me paro allí, pero con esa idea me voy a un hiper intervalito cerrado. Pero eso era lo que caracteriza este estudio, ¿no? De que yo partí así. Entonces, el ínfimo era tomar todos los cubrimientos del conjunto por medio de intervalos de este tipo, y los sigma C eran tomar los volúmenes, el volumen si estaba en R3 coincidía con la idea de volumen que tengo, si estoy en R2, el volumen del intervalo viene a ser el área del intervalo, si estoy en R1, el volumen del intervalo viene a ser la longitud del intervalo, ideas intuitivas de geometría. Bien, entonces para no estar aclarando, decíamos volumen y lo interpretábamos con según donde esté parado. Entonces, esa era por definición. Si vuelvo acá, ahí ya tengo la definición de medida exterior del EB, y bueno, se supone que ya la estudié. Intervalo cerrado IJ, el cubrimiento C tiene esos intervalos, el sigma C eran los volúmenes de cada IJ y sumaba todos los volúmenes que tenía este cubrimiento, y de todos los cubrimientos tomaba el ínfimo, y esa fue la definición abstracta que yo tomé, que le tomó, digamos, modernizada con la nomenclatura que se usan ahora, porque no sé, yo por ejemplo leí el trabajo original de Lebesgue cuando él presenta la integral de Lebesgue,
creo que él hizo su tesis justamente con todo esto, pero no leí, creo que está escrito en francés. Bueno, uno ya leyó de esto, ya con la nomenclatura moderna, digamos. Bien, entonces, si tenía claro, ya estudié la definición, eso es lo que manejo. Bien, atento, Houston, tenemos comunicación. Sí, profe, lo estamos siguiendo. Bien, sí, perfecto. Bien, ahí Alejandro, ¿qué más está? Sí, ahí leí el chat de justamente Alejandro. Lo escuché Guevara y Atolaba, no sé, perfecto. Bien, qué bueno. Estamos ahí entonces. Tenemos comunicación con Houston. Vuelvo entonces a mis apuntes. ¿Están viendo mis apuntes? Sí, se ven. Sí. Bien. Entonces, creo que está clara la idea, ¿no? Hacemos un curso donde le dedicamos tiempo a cómo se va construyendo la medida exterior del evento, que muchos no tienen la posibilidad de hacer un curso donde vean la construcción de la medida del evento. Hemos elegido este libro, el Goodman Sigmund, para que hace un tratamiento clásico de la construcción y como él dice, después de muchos años de experiencia, de dar muchísimos cursos por todo Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, nuestra conclusión fue esta: presentar el planteo clásico de la medida exterior del ED en los reales y en RN, porque hemos visto que estudiando directamente en espacios abstractos no suma mucho con el planteo que hacemos cuando hacemos el clásico en los reales. Entendiendo ahí, dice, tranquilamente podemos extrapolar a espacios abstractos. Entonces, como este tipo, como digo yo, especialistas en esto, en análisis real, teoría de la medida, bueno, este libro es un clásico. Entonces, vamos viendo cómo se va construyendo para un número, para un conjunto que podría ser muy extraño, cualquiera de yo, ¿por qué pruebo este resultado? Porque estoy acostumbrado a trabajar con los elementos más conocidos para mí, como decíamos, en probabilidades de estadística, los espacios muestrales podrían ser tan arbitrarios, pero yo me meto con los intervalos abiertos o abiertos por un lado y cerrados por el otro, y esos son más conocidos para mí. Entonces acá el primer paso lo estamos viendo, ¿no? En la construcción de esta teoría. Me consigo un abierto, que yo ya los conozco, sus puntos son interiores, sé lo que significa la definición de puntos interiores, etcétera, etcétera. Bueno, la topología de que yo estoy trabajando es generada por los intervalos abiertos. Así que bueno, si ya conozco qué pasa con un abierto, estoy conociendo qué podría pasar con la topología. Bien, entonces, por definición, y ahí ya como dije, tengo estudiada la definición de topología, es el ínfimo de los sigma C, donde C eran los cubrimientos de intervalos cerraditos, como los que dibujé acá, y entonces me da un epsilon mayor que 0, como acá, como fíjense acá de nuevo, esto voy a resaltar porque es re importante, me paso a esta, ¿ves? Porque, bueno, me paso a esta. Que de nuevo ahí, si yo pregunto, ¿por qué me paso a esta desigualdad? ¿Cuál va a ser la respuesta?
o sea, de módulo, bien, perfecto, por la definición del ínfimo, ¿no? Era lo que yo dije el otro día. Si yo tengo el ínfimo, yo siempre me vengo a mi conjuntito. Si yo tengo el ínfimo, tengo un conjunto, y tengo el ínfimo, tengo un conjunto A, y tengo el ínfimo, si me corro un poquito, tengo que encontrar elementos del conjunto A que le ganen al ínfimo. Entonces, perdón, que le ganen al ínfimo más el épsilon, ¿no es cierto? Entonces allí, fíjense, esto es el ínfimo, pero no es el ínfimo de punto o de conjunto, sino que la medida exterior del EB es el ínfimo de los volúmenes, de los cubrimientos que yo pudiera tener. Entonces, mi conjunto A que estoy tomando, que en este caso, mi conjunto A tiene allí ínfimos de cubrimiento C. Entonces, acá, por ser él el ínfimo, si me corro un poquitito más del ínfimo, tengo que encontrar elementos del conjunto A. Pero en este caso, por la definición, es el ínfimo de la suma de los volúmenes para los cubrimientos. Entonces, tengo que encontrarme algún cubrimiento de todos los cubrimientos que tengo, de modo tal que el ínfimo le gane porque le he sumado un épsilon. Me aparté un cachito, me fui para acá, debe existir un elemento del conjunto A. Pero en este caso, mi conjunto A es los volúmenes de los cubrimientos que yo pudiera tener. Entonces, por eso dice, ¿ves? Dado un épsilon, existe, tiene que existir. Y a ese lo denoto, el cubrimiento ese, cubrimiento lo denoto en cubrimiento IJ. Cubrimiento IJ del conjunto E. Tal que por la definición de la propiedad del ínfimo, o sea, de esa propiedad es fundamental, que va a salir por el hecho de que el ínfimo es un punto de acumulación y cualquier entorno reducido que ustedes se tomen del radio épsilon, tiene que existir un elemento que sea distinto de él, que pertenezca al conjunto. Y sale esa idea de la propiedad, que se cierra hermoso. Ahí diría, hermoso diría el matemático, porque que no estudia matemática dice nada, que no tiene nada de bello. Bien. Entonces así me conseguí eso. Y para cada J, ahora, para cada J de ese intervalo, de ese cubrimiento que encontré, para cada J viene la construcción que hicimos el otro día. Para cada J viene la construcción que hicimos el otro día. Como estos son cerrados, son de este estilo, yo me podía conseguir un intervalo sombrero, agregándole ese épsilon que decíamos, ¿no? O sea, acá yo me consigo un intervalo sombrero que le gane a él, que lo contenga, mejor dicho, no que le gane. Así. Y dentro de ese I sombrero, yo tomo el interior, o sea, ahí yo podría decir, bueno, voy a tomar, acá debe haber mi, así, ese, el I, J, sombrero, abierto. Me consigo ese abierto, hago la construcción. Y de allí traigo ya la idea que le hemos dedicado tiempo en la clase anterior, ¿ves? Yo demostré para los reales y por ahí dije, bueno, ahora piensen para R2.
porque ahí yo diría, ahí yo le pondría la raíz de epsilon sobre 2 y bueno, no sé, cosa que cuando sume me quede una raíz de epsilon y cuando saque el área me quede raíz de epsilon por raíz de epsilon, que sería epsilon. Pero bueno, hay que escribirlo a ver si esa idea funciona. O quizás ustedes tienen una idea mejor. Bien, entonces, ahí uso esa idea, ¿ves? Para cada intervalo cerrado que tengo, me consigo un intervalo sombrero corriéndome con ese epsilon, lo dejo, dejo que esté contenido. Esta es la inclusión que me da la chance de que pudiera llegar a ser igual, pero trato de salirme un poquito, cosa que tenga lugar para meterme con el interior de manera que tenga esta relación. Cada cerrado IJ está incluido en el interior de ese conjunto IJ sombrero, que es un abierto ya, y a la vez ese abierto estaba metido en el cerrado, porque pasa así, ¿no es cierto? Bueno, acá yo exageré, el IJ sombrero estaría bien cerquita, porque le saqué solo podría ser, si a este le tomo el interior, me quedo con, pierdo los puntos frontera, no me quedo con esto, pero están casi en la misma, ahí no podría haber mucha diferencia, digamos, solo le saqué los extremos, con esa idea ahí. Entonces, como los volúmenes eh, eh, respetaban, se supone que la idea geométrica era de que este, un volumen es la suma o sea, el todo es la suma de la parte. Y si hay algo adentro, ese volumen debería ser más chico de lo que está afuera. Esa era la idea intuitiva. Aunque hay algunos autores, como les dije, creo que el Pava, prueban ese pequeño detalle. Yo directamente digo, agarro esas ideas intuitivas de la geometría que sé que ya son válidas. Bien, entonces estoy allí. Entonces, el volumen del IJ sombrero es el volumen de IJ más un epsilon acomodado también para que me dé una sumatoria de modo tal de que la razón sea menor que 1, de modo que cuando la sume, esa serie sea convergente. Entonces acá dice por el teorema 1,2. Por el teorema 1,2, a ver, veamos si es coherente el apunte. El teorema 1,3 y el teorema 1,2. El teorema 1,2 decía que la medida exterior de un intervalo coincide con su volumen. Y estaba bien porque decíamos, quiero usar esa idea intuitiva y parto como que voy a usar este intervalito cerrado que le conozco el volumen. Entonces está bueno de que el volumen coincida con la medida exterior del EB. Entonces, si la medida exterior del EB es un volumen, este volumen, al ser la medida exterior del EB finísimo, él es ínfimo. Por lo tanto, va a cumplir con la propiedad de los ínfimos, que si me corro un poquitito con un epsilon, el epsilon es especial ya le tengo que ganar. ¿Ves? Ahí está la explicación de esto, y el numerito está bien puesto. Entonces, el volumen de IJ le tiene que ganar al ínfimo
de la medida exterior de los IJ porque el ínfimo coincide con su volumen. Y el epsilon que elijo es uno especial. ¿Para qué? Para luego hacer la sumatoria y que la demostración quede elegante. Bueno, entonces, como estas cositas cubrían al IJ sombrero, y el IJ sombrero lo cubre al IJ que es el cerrado, por estas inclusiones, acá yo tengo que cada IJ está cubierto por este abierto. Entonces, la unión arbitraria de abiertos es abierta. Así que G es un abierto que lo construyo con todos esos abiertos que lo construí de acuerdo a como nosotros dijimos en la clase pasada y que ahora estamos usando ese diagrama. Entonces, y como cada IJ estaba dentro de ese abierto y estos abiertos, y estos cerrados eran cubrimientos de E, más vale que si estos cubrían a E cuando hacía la unión, me lo cubren a E, más vale que cuando hago la unión de esto, ahí sería la relación, ¿no? El E estaría incluido en la unión de los IJ, porque dijimos que los IJ eran cubrimientos del E por cerrado. Pero bueno, si cada cerradito está incluido en este abierto, esto va a estar metido en la unión de los abiertos estos. Pero eso yo lo llamé G. Así que está metido en G. Así que está metido en G. Y me conseguí un abierto que lo contiene a G. Ya por lo menos esta parte de la demostración hice. Me conseguí un abierto que lo contiene. Un abierto que lo contiene el conjunto que me dieron, que no sabían quién era, pero ya tengo un abierto que es conocido para mí. Bueno, qué bueno, entonces ya tengo un conjunto abierto y como yo les digo, me interesa moverme en el campo que yo más o menos domino y que justamente es la topología usual, donde los abiertos son cosas conocidas para mí, no son cosas raras. Yo uso la topología usual. Me dicen, dame un abierto de los reales, y bueno, le doy un intervalito abierto. Bien. Entonces ya me conseguí eso, ahora ¿qué decía? Dice que la medida exterior de ese abierto es menor o igual que la medida exterior de ese arbitrario de Rn más el epsilon que yo tenía. O sea que apenas me corre un cachito, porque el epsilon es tan pequeño como yo quiera, ya la medida exterior de E le gana al abierto. Entonces vamos con él. La medida exterior de G, como G estaba formado por todas las uniones de esos abiertos, y como dije, la unión arbitraria de abiertos a abiertos, porque eso es uno de los axiomas de la topología, cómo construye la topología, y bueno, la unión de estos conjuntos tiene que estar. Y acá no es unión arbitraria, sino que, mejor dicho, es unión arbitraria, pero no tan arbitraria, sino que era numerado, porque lo podía contar. La topología va mucho más allá. Te exige que, siquiera si no lo podés contar, la unión tiene que estar. Entonces, la unión de abierto es abierto. Y entonces, como G
es la unión de estos abiertos, y como nadie me dice nada si son solapados o no solapados, o sea, si hay intersección entre eso, bueno, uno dice, bueno, pero entonces la medida exterior va a ser menor o igual que la medida de esta unión. ¿Está bien? Y la medida de la unión nosotros teníamos probado que era menor o igual que las medidas de los elementos de la unión. Por eso era importante este teorema, ¿ves? Si ustedes tienen una sucesión de conjuntos, la medida exterior del EV de la unión es menor o igual que la suma de las partes de las medidas exteriores del EV de la parte de lo que constituye su unión. Y el menor o igual se daba porque dijimos, bueno, si alguien me asegura que ellos son disjuntos, bueno, como probabilidades, podría decir que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades de las partes. Pero acá nadie me asegura eso, y entonces uno dice, bueno, menor o igual tiene que ser, porque capaz que esté sumando alguna intersección ahí, la esté midiendo dos veces. Entonces, el G que tengo, fíjense, el G dice, entonces el G está haciendo unión numerable de ciertos intervalitos abiertos. Entonces, si vengo acá con esta propiedad, la medida exterior del G, la medida exterior del EV de G, por este lado va a ser igual a la unión de estos abiertitos, J, esto, y esto usando la propiedad va a ser la suma de la medida exterior de estos intervalitos, así era sombrero, sobre J, pero la medida exterior de los intervalitos habíamos dicho que nosotros era justamente coincidía con su volumen. Bueno, y como le hemos sacado la frontera, los volúmenes no tenían que tener problemas porque, bueno, la frontera tenía medida nula, digamos. Entonces, ¿dónde estoy acá? Entonces, bien. Entonces, G es la unión de esto, abierto, pero a la vez, esos abiertos, ¿ves? Porque acá no tengo el cerito, o sea, no tengo el volumen de los interiores como yo tomé arriba, ahí, porque a la vez ahí usa, era menor o igual, y acá usa, bueno, esto es menor o igual que la sumatoria de los P y J. Sombrero, ya no me queda esto por término copiado. Es decir, no, pero usted me ha dicho que los hijos eran cerrados y acá yo no hablé de los abiertos y dice, bueno, pero este interior está dentro de esto y al final después uno demuestra que la frontera, desde el punto de vista de la medida, es tan insignificante porque mide cero, que prácticamente la medida es la misma. Pero igual, usando esta idea de que el interior está dentro de este cerrado, la justificación se podría dar, ¿ves? Bien, entonces, allí, de todo eso, me paso directamente a sin el cerito, sin el cerito. Bien, ya estamos de acuerdo con eso. La medida exterior de G, del EB, es menor o igual que la suma de los volúmenes de los cerrados.
y ya me independicé de los abiertitos como comenté arriba. Bien, pero cada intervalito cerrado, como lo contiene a y por la definición que habíamos puesto acá, ¿dónde estaba? Acá. Habíamos puesto que el volumen de IJ sombrero era menor que el volumen de IJ más un épsilon, pero un épsilon acomodado porque quiero acomodar la sumatoria. Entonces con esto que está acá, me vengo acá. El volumen de IJ sombrero era menor o igual que esto, estoy dentro de la sumatoria. Bien, aplico allí la distributiva y esto era menor que la medida exterior del EB más un épsilon, ¿no? ¿Está bien esto? Sí, profe, sí. Claro. Entonces fíjense, bien, esto era un ínfimo, así que la medida del volumen, la sumatoria de esos volúmenes que cubrían a E, el ínfimo le tiene que ganar si yo le sumo un cierto épsilon. Así que ahí está. Y me vengo con la sumatoria para este otro término y me queda el épsilon es constante, sale afuera y me queda esta sumatoria con razón medio justamente. Entonces sería, si hago la suma de esto, me daría un medio, o por lo menos para eso quise acomodar. Igual digo, si me da épsilon por algo chiquito, una parte de épsilon, la suma va a ser un épsilon estrella y el épsilon lo hacemos tender a cero. Entonces ahí llegamos a esto, de que la medida exterior de G, del EB, es menor o igual que la medida exterior de EB de E, más, esto se supone que me tiene que dar 1, converge a 1, y me queda, o por lo menos épsilon sobre 2 me gustaría para poder sumar acá épsilon sobre 2 más épsilon sobre 2, que sería un épsilon. Entonces, he logrado probar este resultado. Entonces, como comenté, la idea es esta. Por más extraño que sea mi conjunto, acá estoy en R2, yo me consigo un abierto. Pero fíjense, ese abierto está tan cerquita de E, de modo que yo apenas le sume un épsilon a la medida exterior de E, ya le gano al G. Ya le gano a la medida exterior del G. Justamente es como llegan las ideas de los ínfimos, pero relacionándolo con los conjuntos abiertos. Entonces ahí uno dice, la idea que saca acá dice así, bueno, si tengo un conjunto, podría ser muy extraño y muy raro, pero yo me puedo a ese conjunto meterlo en un abierto, pero tan cerquita de él, de modo que la medida exterior de él actúe como el ínfimo. O sea, apenas ustedes le sumen un épsilon, ya se consigue el abierto que esta suma le está ganando ese abierto. Y se llevan ese resultado. Bien, entonces, había, como les dije, a ver qué escrito acá, el siguiente resultado expresa por más general que sea el conjunto de Rn, el subconjunto de Rn, este puede incluirse dentro de un conjunto relativamente simple, como los de tipo G sub L. O sea, ya vimos que podía metérsele dentro de un abierto que es conocido para mí. Yo, como digo, se supone
este, que es un abierto. Tengo manejo de los conjuntos abiertos. Había conjuntos especiales que se estudiaban acá, que eran tipo G sub delta, que eran intersecciones numerables de tipo G sub delta, intersecciones numerables de abiertos. O sea que si tengo abiertos, estoy diciendo, bueno, con los tipos G sub delta también va a ocurrir algo especial. Entonces allí me está diciendo que así como un conjunto E yo lo podría meter en abierto, podría tener conjuntos más generales que lo podría meter en conjunto tipo G sub delta. Que bien, que tipo G sub delta son de intersecciones y los F sub sigma son de uniones, pero siempre numerables. Así que, y bueno, ve, como dice acá, lo más importante es que la medida exterior de esos conjuntos que pueden ser tan arbitrarios como se les pudieran imaginar, coincide en el peor de los casos con la medida exterior de conjuntos tipo G sub delta. Y los tipos G sub delta que son intersecciones numerables de abierto. Entonces uno dice, no, bueno, este podrá ser extraño, pero yo me pongo a trabajar con este. Total, este teorema me está diciendo que dado un conjunto de Rn, yo me consigo un tipo G sub delta H, de modo que la medida exterior de H coincide con la medida exterior de E. Y listo, y yo voy a decir, no sé quién será este, pero este sé que tiene algo, está formado por abiertos. Otro paso más importante entonces. Ojo que esta propiedad la vamos a usar en la mayoría de los casos, ¿no? Porque estos autores hacen eso. Me dan un conjunto y dicen, bueno, tomo el G sub delta, porque dice, yo sé que hay un tipo G sub delta que tiene la misma medida exterior del EB. Así que si yo sé que hay un tipo G sub delta que son intersecciones de abiertos, ¿por qué voy a trabajar con ese extraño? No, trabajo con este, a mí déjame con los abiertos, que son la base de la topología, del espacio topológico que existe para trabajar, que elijo para trabajar. Entonces, ¿está clara esa idea ahí de nuevo? Chicos, a ver, Sí, profe, vas como ajustando con los conjuntos que tenés, o cerrados o abiertos. Exacto. Y trato de decir, bueno, me manejo con eso, porque yo digo, bueno, tengo un abierto, le tomo su complemento, el complemento es cerrado, ¿no es cierto?, con la topología que nosotros estamos acostumbrados. Esto vale para topologías en general, pero nosotros acá decimos, bueno, para eso es cuando ya voy a estudiar topología, dije, ahí ya me comienzo a meter con otras topologías. Hay, por ejemplo, en la topología usual un punto es cerrado, pero hay topologías que el punto es abierto. Y te rompe la cabeza, es como ahora es abierto, y sí, bueno, ya es otra topología. Pero por lo menos lo usual nosotros decimos, bueno, ahí quiero ir manejando esas cosas. Bien, entonces vuelvo a mi apunte. Entonces, otro paso importante. Podría ser muy raro un conjunto, estoy acá en este teorema, bien, pero dice este resultado que yo me puedo conseguir un conjunto tipo G sub delta, que lo llamo H, de modo que ese conjunto esté metido dentro del H y sus medidas coincidan, su medida exterior de la vez coincide. Entonces, como digo, ¿para qué voy a trabajar con este? Que podría
ser extraño para mí, trabajo con los tipos Jesús delta, que yo sé que son intersecciones de abierto. Entonces, estas cosas más o menos se supone que yo las manejo. Bien, entonces, me doy un epsilon especial de la forma 1 sobre k, con k entero positivo. Entonces, por el teorema que acabamos de ver, el 1,6, para el conjunto E tan arbitrario que podría ser, yo me consigo un abierto G sub k, porque me dio un epsilon de la forma 1 sobre k. Acabamos de ver que para cada conjunto arbitrario de Rn, yo me daba un epsilon, me conseguí un abierto. Bien, ahora que lo contiene a él y pasaba esta propiedad. Bien, entonces me doy un epsilon del tipo 1 sobre k para cada k de conseguir un G sub k. Estoy de acuerdo con lo que dice acá. Entonces, por el teorema anterior, hay un abierto tal que el abierto lo contiene y se cumple la propiedad esa que hemos demostrado, que la medida exterior de ese abierto G sub k es menor o igual que la medida exterior de el abierto, perdón, que el conjunto que me dieron, la medida, más el epsilon, que en este caso el epsilon está elegido de la forma 1 sobre k. Bien, como tengo, para cada k tengo un G sub k que lo contiene, defino al H como la intersección de todos esos abiertos que le conseguí. Y como cada abierto lo contenía, o sea, más vale que la intersección contenga al conjunto E extraño que me dieron, digamos. Pero ya lo metí dentro de esto. Y como la intersección se supone que es más chico, podría llegar a ser igual que los G sub k, ¿no es cierto? Entonces, tengo LE incluido, podría llegar a ser igual a la intersección numerable de esos abiertos G sub k, y como la intersección tiene que estar en cada uno de los conjuntos, estaría incluido, podría llegar a ser igual a un G sub k para todo k. Bien, tengo esa relación entonces de inclusión y me vengo a esta situación. Estoy acá ahora. Bien, por lo tanto, como tengo esas relaciones por medio de la relación de inclusión y por lo que sabía, aplico ya el teorema de la medida exterior del EB que hemos demostrado, que si algo está adentro, la medida exterior de lo que está adentro debería ser menor o igual de aquel que lo contiene, porque hay una subyacente la idea de que la suma de las partes me tiene que dar la suma del todo, me dará exactamente igual si las partes son disjuntas, y si no tendrá que ser menor o igual. Entonces, me voy con esto, la medida exterior de como estaba metido dentro de esta intersección numerable de los abiertos G sub k, va a ser menor que la medida exterior del EB de esa intersección numerable de los G sub k. Pero a la vez, cada G sub k contenía la intersección numerable de los G sub k. Por lo tanto, eso va a ser menor o igual que la medida exterior del EB de cada uno de los G sub k para cada k que yo elige. Y a la vez, por el resultado anterior, había una relación que en cierta manera era parecida a la de Linky, ¿no? De decir, bueno, para cada conjunto que te debo te consigue un abierto, que apenas le suma un epsilon, ya la medida exterior le gana al otro, o sea que la medida exterior está jugando con un rol de íntimo, digamos. Y entonces por esa desigualdad y el epsilon especial que elegí, tengo toda esta relación.
Entonces ahí está clarísimo, eso se está cumpliendo. Bien, y como es para todo K, o sea, para todo K, y es 1 sobre K, y era un épsilon, entonces más vale que como el épsilon es tan pequeño como yo quiera, esto me va a tener que coincidir con el H cuando yo diga, bueno, hago tender el épsilon a 0, no me queda otra que estas cosas coinciden con H. ¿Está bien justificar desigualdad? Porque esa podría ser una pregunta, ¿no? ¿Con el H? Claro, ¿por qué digo? Porque acá tengo solamente una desigualdad. La medida exterior de E va a ser menor o igual que la medida, acá tenía el H, ¿no es cierto? O sea, acá tengo el H, este es el H, ¿no es cierto? Este es el H. Y el H quedó acotado por la medida exterior de E por un lado y quedó acotado por la medida exterior de E más un épsilon, que es 1 sobre K. Y de pronto ya me paso a la igualdad. Entonces, ¿cómo diríamos ahí? Y bueno, pero ese 1 sobre K puede ser tan chico como se quiera, así que... Exacto. O sea que de este lado, esto puede ser tan chico como yo quiero que me quedaría esto, ¿no es cierto? Sí. Y tengo la desigualdad menor que la medida exterior de este lado y menor que la medida de este del otro lado, así que esto no me queda otro que coincidir con la medida exterior de los dos lados. Entonces, fíjense que resultado importante. Dado un subconjunto de Rn, yo no puedo conseguir un conjunto especial tipo G sub delta, de modo tal de que sus medidas exteriores de Lebesgue coinciden. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué yo voy a trabajar con el extraño E si yo puedo trabajar con H, que yo sé que es intersección numerable de abiertos? Y bueno, uno demuestra que si es abierto es medible. Y eso es importante, ¿no? Si es abierto es medible. Si a mí me dicen dame un medible y te doy un abierto. El intervalo abierto 1, 4 es medible. Y así, ¿ves? Entonces uno dice, bueno, dame un medible. Los abiertos son medibles, los cerrados son medibles. Y entonces, si me preguntan, el intervalo cerrado de 5 al 10 es medible, sí, olvídate de uno, porque es cerrado. No estoy dudando. Bien, entonces ese resultado es fundamental. Ese resultado es fundamental. Me quedo con estas cuestiones, ¿ves? Ya me vengo quedando con, me dan un extraño, me consiguen abierto que lo contiene. De modo tal de que parecería que la medida exterior de Lebesgue actúa como un ínfimo sobre esos conjuntos abiertos. Qué bueno. Me doy un extraño, me consigo un tipo G sub de modo tal de que la medida exterior de Lebesgue con extraño es la medida exterior del tipo G sub delta, ¿no? Son resultados son importantes, por lo menos para los que les gusta estudiar la matemática abstracta, ¿no? Bien. Bueno, acá hay un comentario que ustedes saben que todas las cosas que vamos midiendo van a ser invariantes por rotación y traslación. Entonces aquí hay un comentario de que
definir, bueno, acá está la 1 y acá está el B1. Entonces, acá está el B1 y ese es el B1. Yo tenía una 1 y bueno, venía para acá está la 2, voy para acá está el B2. O sea, tenía ese intervalo. Y yo siempre lo definí así. Pero no por esto, nosotros sabemos que ahí viene mi intuitiva también. Si yo hago una rotación de ejes, por ejemplo, por lo que estudiamos en Introducción al Álgebra, cuando veíamos rotaciones y traslaciones, si yo hago una rotación, la medida, que en este caso sería el área del intervalo, no tiene que cambiar, porque solamente es una rotación. Y si hago una traslación, o sea, si de pronto decido, bueno, a ver, vamos a trasladar este rectángulo acá, y lo que mide acá, tiene que medir acá. Entonces, eso pasa para un rectángulo. Por lo tanto, para conjuntos arbitrarios, porque al final nosotros terminamos midiendo un conjunto, cubriéndolo me dan un conjunto, y la idea es decir, bueno, me dan un conjunto, y cubrirlo a todo con intervalos cerrados, no solapados. Total, vos sabés calcular la medida de cubrirlo con cubrimientos, y de ahí toma el ínfimo, de los sigma sub c, y ahí te va a dar la medida de la entonces, bueno, de ahí uno decía, bueno, también como las medidas de las cosas elementales que estoy tomando son invariantes de traslación y rotación, más vale que al final la medida de E también resulte invariante por rotación y por traslación. Pero no sé por qué ven el comentario ubicado ahí. Después se fijan en el libro, en el Gilman Assignment. Bueno, creo que el Gilman Assignment adelante él presenta los volúmenes de los bits antes de meterse a la cuestión de medida. Ahí en los preliminares presenta estas cosas. Bien, entonces, ahora estoy ya por meterme en conjunto medible Lebesgue, o sea, lo anterior era medida exterior de Lebesgue. Y ahora digo, bueno, pero ¿cuándo un conjunto va a ser medible Lebesgue? Entonces, vamos a presentar la definición de medible y después vuelvo al comentario si me queda tiempo. Fíjense, tengo un subconjunto del espacio métrico de... ¿Por qué digo espacio métrico? Porque me estoy moviendo siempre con las cuestiones de distancia, las usuales, ¿no es cierto? La topología usual. La distancia me definen las bolas abiertas, que es de donde yo me agarro siempre. Bueno, no quedaría bien decir agárrense de las bolas, pero hablando matemáticamente, trato de sustentarme con las bolas abiertas, que es la topología usual. Bien, entonces, dado un subconjunto del espacio Rn, se dice medible Lebesgue, y ahí ya estoy definiendo el concepto de medible Lebesgue. Arriba aclaraba bien que era medida exterior de Lebesgue, o simplemente se dice medible porque, si bien es cierto, hay muchas medidas, pero una de las más usuales es la medida de Lebesgue.
y directamente lo vamos a denotar así, no confundir con el cardinal. Le sacamos la letra E del exterior, ¿está bien? Le borramos eso. Eso ya, si es medible, ya vamos a poner sin la E. Entonces, si para todo épsilon mayor que 0 existe un P conjunto abierto, tal que lo contenga a él, y la medida exterior del ED entre G y el E es tan pequeña como yo quiero. ¿Está bien? Entonces, usamos básicamente la idea de hace un rato. Ahí, entonces me tengo que conseguir un abierto, cualquiera sea el epsilon, de modo tal, dice que la diferencia, si este es el abierto, la diferencia, dice, de G menos E, claro, como lo contiene, tiene que contenerlo, dice acá, la medida exterior del ED, que es el concepto que venimos estudiando, se puede hacer tan pequeña como yo quiero. Entonces, esa es la idea de medible. Tengo que encontrarme un abierto, tal que ese abierto lo contenga, tan cerquita de él, porque como ya habíamos visto, la medida exterior era como una especie de ínfimo de esos abiertitos que estaban afuera. Entonces, de modo tal de que esté tan pegadito, podríamos decir que prácticamente el G me da la medida de D. O sea que ese conjuntito con el que de diferencia tiene que tener medida exterior prácticamente nula, porque es para todo épsilon. Entonces, esa es la definición de medible que tenemos. Y entonces, yo trataba con estas ideas. Se estudiará el concepto de medibilidad de un conjunto arbitrario. La medida es una propiedad local de los conjuntos. La idea intuitiva de que un conjunto que esté dentro de X resulta medible es que este conjunto se puede dividir o separar aditivamente. ¿Está bien? Entonces, el X se puede separar aditivamente, claro. Él y su complemento nada más. Él y su complemento. ¿Para qué? Para que ocurra lo que sabemos. La medida del todo es la suma de la medida de las partes. ¿Está bien? Bueno, acá no sé, esto debe ser un error de la punta. Porque dice, lo mismo debería ocurrir para cualquier conjunto A. E debería dividirlo aditivamente. Si esto ocurre, se dirá que es medible. Estos resultados se formalizan con el teorema de caracterización de medible. Claro, porque cuando estudiamos el teorema de caracterización, aparece esta expresión, ¿no? Ya la vamos a ver adelante. Pero la idea es decir, o sea, como digo yo, la idea salió de algún lado y estos tipos algo pensaron. Ahora no es que yo me banque y me diga, bueno, esta va a ser la definición de medible, o esta va a ser el teorema de caracterización de caracterización. O sea, tenemos que entender la idea. Entonces,
si yo puedo separar additivamente, cualquiera sean, dice, si me preguntan la medibilidad de A, yo me debería dar en E y el E lo debería dividir a la aditivamente, de modo tal de que la suma de las partes sea la suma de todos, más o menos esa es la idea. Y claro, pero viene la definición abstracta. La definición abstracta a partir de que nuestros autores vienen construyendo la teoría de la medida con respecto a los abiertos, se hablan del abierto. Entonces, ¿qué va a ser medible el ED? Un conjunto es medible el ED y se va a denotar así, medible el ED, ya le sacamos la E de la medida exterior del ED. Si cualquiera sea el epsilon, yo me puedo encontrar un abierto, de modo que el E que me dieron esté contenido en el abierto, y la diferencia que hay entre ese E que estoy estudiando y el abierto que me concibe, esa diferencia que está allí es tan pequeña como se quiera en medida exterior del ED. O sea que prácticamente tenga medida exterior del ED nula eso que está ahí. Prácticamente, o sea, pleno. Pero el epsilon es. Bien, entonces, ya cuando decimos que es medible, la notación es esta y directamente la medida es la misma, digamos, que era el concepto que yo tenía de medida exterior. O sea que si un conjunto es medible, la medida exterior que yo venía hablando coincide con el concepto de medible exterior. Entonces, todo conjunto abierto resulta medible. Y es lo primero que aprendemos, ¿eh? Medible, ¿por qué? Porque si me dan un E que es abierto, o sea, la notación de abierto que tenemos siempre es G, si me dan un G que es abierto, dice que para que sea medible él, yo me tengo que encontrar un G abierto que lo contenga, pero si ya el que me dieron es abierto, lo agarro a él mismo, porque él está incluido en él por la definición de igualdad, ¿no es cierto? Así que no me voy a ir a buscar otro abierto más difícil que lo contenga. Decir, no, bueno, si me das un abierto, lo tomo a él nomás como que lo contiene, y bueno, y la diferencia entre él y él va a ser el conjunto vacío. Más vale que la medida del conjunto vacío tenga una medida exterior nula. Así que todo conjunto abierto resulta medible y es como yo le decía, ¿cuál es el primer ejemplo de medible que tenemos? Es decir, bueno, un abierto es medible. Ahora, si llegamos a probar que si dado un conjunto medible su complemento es medible, ese dado también va a ser medible. Y entonces ya tenemos dos clases de conjuntos que te dicen, che, también medible. Decir, bueno, el abierto yo sé que es medible, le doy cualquier abierto y esto creo que está muy práctico. Todo conjunto cuya medida exterior del EB es nula, es medible. O sea que ahí tenemos también un montón de ejemplos de medible. Dame un medible Q, dame un medible N, dame un medible Q por Z. Son medibles. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que ellos tenían medida exterior nula. Entonces ahí tengo más ejemplos de medibles. Bien, y claro, me gustaría avanzar, me gustaría tener resultados ya que comiencen a hablar de medibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una colección numerable de conjuntos en el espacio métrico Rn que sean medibles,
la unión resulta medible. O sea, voy aumentando, como decía la profesora Cantello, voy aumentando la bolsa de medible y porque quiero conocerlo. Entonces, me dicen dame un medible, agarro mi bolsa de medible, meto la mano y saco un medible. Entonces, los abiertos son medibles. Los conjuntos que tienen medida exterior de LD nula, o sea, medida exterior de LD 0, son medibles. Y así ya comienzo a tener varios ejemplos de medibles. Y ahora dice que si tengo una colección numerable de medibles, entonces la unión numerable de esos medibles sigue siendo medible. Ya sé que si tengo una colección numerable de medibles, su unión va a seguir siendo medible. Bueno, esa herramienta se tiene que probar. Entonces, dado que tengo una sucesión de elementos, E sub k, porque son medibles, aplico la definición de medible. O sea, me puedo conseguir un abierto para cada elemento de la sucesión que lo contenga y se cumpla la definición de medible. La diferencia entre él y el conjunto, en medida exterior del ED, la medida exterior del ED de la diferencia, así sería lo correcto, es tan pequeña como yo quiera, porque esa es la definición. Esa es la definición. Hasta la definición. No puede ser que quede tan garabateada. Eso sí debe dejar. Ahí está. Entonces, era medible si me consigo un abierto que lo contenga y la medida exterior de la diferencia se puede hacer tan pequeña como yo quiera. O sea, menor que la epsilon que medí. Entonces, esa es la definición de medible legal. Entonces ya la comienzo a usar, Ah, me dicen que cada E sub k es medible. Entonces, cada E sub k tiene que tener un abierto tal que lo contenga, o sea, primero me dio un epsilon, pero acá no dice nada. Pero bueno, ya estoy usando la definición. Para cada elemento de la sucesión de conjuntos, existe un abierto que lo contiene y la medida exterior del objeto de la diferencia es tan pequeña como yo quiero y de nuevo un arreglo matemático para que la demostración quede elegante, acomode el epsilon de manera epsilon sobre 2k. En realidad, como digo, lo que importa es que sea menor que el epsilon. Después que la demostración quede bonita, bueno, mejor. Bien, entonces, como tengo eso E sub k, defino G como la unión de los G sub k. Y bueno, es algo que tengo que saber bien. Un resultado elemental de la topología usual, ya dijimos. En análisis 1, análisis 2, casi siempre trabajamos con la topología usual. La topología usual en los reales viene dada por los abiertos. En R2 viene a estar dada por las bolas abiertas. En R3 por las esferas abiertas. Bien. Ahora, eso eran espacios métricos. Yo podía definir diferentes topologías. Podía definir la topología del cuadrado. En R2, por ejemplo, los abiertos que son mis cuadraditos abiertos, o bien que sean mis rombitos. Y había demostrado una equivalencia entre esas bolas abiertas, tipo rombo, cuadrado y círculos abiertos. Había demostrado una equivalencia, así que ahí en los espacios métricos las topologías eran equivalentes, así que yo podía trabajar con cualquiera, pero por lo general trabajaba con las bolas abiertas o los intervalos abiertos. Bien, entonces el resultado fundamental, si estos G sub k son abiertos, la unión arbitraria de abiertos es abierta, con más razón la unión numerable de abiertos. Así que si esto era abierto para cada k,
la unión numerable de abiertos nos permite tener un nuevo abierto que es G. Bien, y como cada uno de los G sub K estaba en G sub K, la unión de los G sub K tiene que estar en la unión de cada uno de los G sub K. Así que me paso a la unión numerable de los G sub K dentro de la unión numerable de esos abiertos particulares. Y bueno, tengo que analizar la diferencia, porque tengo que demostrar que la diferencia, que la unión de estos G sub K sea medible. Entonces analizo la diferencia de esas cosas. La medida exterior donde ves que la diferencia era el G este, que está siendo el abierto, menos esto. Bueno, por las leyes de De Morgan, las leyes de De Morgan para la unión intersección, esto sería la unión de la diferencia. Teníamos un resultado para la medida exterior del EVEC para la unión numerable. La medida exterior del EVEC para la unión numerable es menor o igual que la suma de las medidas exteriores de los conjuntos que estaban adentro. Estamos allí, pero yo había escrito esa diferencia de medida exterior del EVEC de una manera muy especial, epsilon sobre 2K. Entonces a eso lo acoto por la sumatoria de epsilon sobre 2K. El epsilon que es constante sale afuera y esta es una sumatoria elegante que he tenido que pensar de modo tal de que esto converja a 1. Y allí aplicaré la definición de la serie con razón un medio y que comienza, bueno, acá esta, si comienza con 1, debe de ser el primer elemento dividido 1 menos la razón y chequen, comprueben si efectivamente está bien elegido. Si no, acomoden y hagan que esto le dé 1 para que le quede el éxito. Entonces he logrado que G, que era todo esto, que me consigue un abierto G que tiene incluida esta unión numerable de los medibles, tal que la medida exterior de la de esa diferencia es tan pequeña como yo quiera, por lo tanto la unión numerable de medible es medible y me lleva otro resultado y otra cuestión importante de allí, la unión numerable de medible es medible. Bueno, y acá un pequeño comentario porque tengo una unión, acá tengo una unión, el intervalo se puede escribir como su interior unido a su frontera, pero como la frontera tiene medida nula, medida exterior de la es nula, entonces es medible. Y el abierto es medible, entonces unión de cosas medibles, por lo que acabamos de probar, es medible. Así que el intervalo I es medible. Y se va a cumplir que la medida de I es la medida de su interior, porque los puntos fronteras prácticamente no influyen en la medida. Como I es abierto, resulta medible, y la medida exterior de I, cuando yo tengo medible, ya no tengo que aclarar que si es medida exterior de la ley o no, directamente coincide. Por lo tanto, un intervalito es medible. A pesar de que él era cerrado, como lo venía tomando, también es medible. Bueno, otro más a la bolsa de la medida. Bien, chicos, voy a dejar para que descansen, porque esto es cansador y bueno, uno tiene que estar hablando acá y ustedes concentrados y sabemos que la concentración pasada la primera media hora disminuye bastante, así que vamos dejando allí. Creo que no está faltando nada, ¿no? Yo quiero creer, entonces, lo único que sí es que recuerden que a lo mejor para el próximo viernes estemos, digamos, pensando en alguna evaluación para
para el práctico 1 y 2, ¿les parece o alguien tiene problema con esa cuestión? No, no hay problema, profe. Perfecto. Bueno, porque así yo voy sumando esas cosas y por ahí en el parcial podría faltar 10 puntos y digo, no, bueno, este chico en la evaluación, en este colegio evaluativo que hicimos, más o menos a desarrollar las ideas. Allí quisiera centrarme, por ejemplo, uno de los ejercicios, ya les adelanto, tiene que ver con la convergencia de sucesión de funciones, ¿sí? Que me interesa que quede clara la idea de la convergencia puntual y la convergencia uniforme. Que puntual era yo me paro en un punto del eje X y tengo que ver que todas las imágenes de los elementos de la sucesión este de X1 de X2 van cayendo a ese X. Y la uniforme me tengo que conseguir una franja alrededor de la función límite y las funciones comienzan a notarse allí adentro. Entonces, para que veamos cómo están escribiendo esas cosas, y quizás ya le pregunten alguna cosita más que ya coordinemos con